Bien, ya estamos iniciando la transmisión por Facebook y me alegra mucho pues que podamos estar acá. Estamos iniciando la transmisión por un miércoles más para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a terminar este tema porque ya la semana siguiente vamos a estar viendo otro tema. Entonces el tema es eventos de los últimos tiempos. Si se dan cuenta, he dado varias clases acerca de los eventos de los últimos tiempos y he procurado no repetir esos eventos porque son muchos eventos los que se van a dar. Eh, Esos eventos van a marcar el preámbulo a la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Así de que es bueno conocerlos porque es importante conocer y ver estos eventos para erguir nuestro rostro, dice nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo 24 y Lucas 21, ¿verdad? Cuando veamos que todo esto está pasando, pues obviamente es señal, como es señal de que nuestra redención se ha acercado, entonces hay que erguir el rostro, alegrarnos, porque ya está cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, es bueno conocer estos eventos. Hoy vamos a ver unos eventos geopolíticos espirituales. Son eventos geopolíticos espirituales porque es una mezcla que va a haber ahí, que va a haber, digamos, guerras físicas, pero también también va a haber guerra espiritual, ¿sí? Entonces vamos a ver este tema de estas guerras que posiblemente vayamos a presenciar, o en algo, ¿sí? O ya van a ver que también ya estamos presenciando. Bueno, vamos a ver entonces. Guerra entre el rey del norte y el rey del sur. ¿Sí? Nuestra cita bíblica base va a estar en el capítulo 11 de Daniel. Este capítulo 11 de Daniel habla de una guerra entre el rey del norte, el rey del sur y otros eventos que si los comparamos con la historia, hasta cierto punto son como historias paralelas con lo que sucedió con el imperio persa, como lo dije en otra clase, con el imperio persa, con el imperio griego, ¿verdad? Con Alejandro Magno y con Antíoco Epifanes y así sucesivamente. Si comparamos la historia, entonces podemos decir que es una historia paralela, ¿no? Pero hay un tema ahí bien especial que el Señor le dijo a Daniel que esto era para los últimos días, para el tiempo del fin, ¿sí? Para el tiempo del fin. Entonces, yo lo explicaba la otra vez, que si bien es cierto, se puede tomar como una historia paralela con lo que sucedió con estos reyes, en realidad nada de lo que el Señor profetizó por medio de Daniel a nivel espiritual ha acontecido o ya está recientemente comenzando por estos tiempos, ¿sí? Porque recordemos que el tema de la abominación desoladora se tiene que dar. ¿Por qué? Porque Daniel lo profetizó. Muchos creen que la abominación desoladora fue cuando Antíoco Epifanes mandó a sacrificar un cerdo en el templo, que eso sí es realidad, o que es un tipo del anticristo, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo dice, esto no ha sucedido. Porque cuando él dice, cuando vean que esto suceda, entonces tomen ciertas acciones, ¿sí? Entonces, el capítulo 11 de Daniel es un capítulo que es bien especial, ¿sí? Es más, 9, 10 y 11 están muy correlacionados y el 12 igual está muy correlacionado. De hecho, la profecía que ve Daniel aquí en el capítulo 11 inicia en el 10. Es más, en el 10 solo relata él cómo se sintió, digamos, los pasajes que vivió previo a que se le explicara la profecía. Es decir, él no tuvo ninguna visión de animales, de bestias, nada por el estilo. Él simplemente escuchó un relato que le trajo el arcángel Gabriel. ¿Sí? Él solamente escuchó ese relato y entonces él trató de asimilar el mensaje que se le estaba dando y al final el ángel le dice,
sella las palabras, porque esto es para el tiempo del fin. ¿Sí? Entonces, otra vez digo, él no vio figuras, él solo escuchó la voz de alguien que le estaba narrando los acontecimientos a suceder en el tiempo del fin. Entonces, si vemos en el capítulo 10, ahí en el capítulo 10 de Daniel, entonces se ve que él tiene una visión junto al río, ¿no? Si ya hemos dicho que cuando hay ríos involucrados, normalmente se interpreta como que es un asunto espiritual, aunque también puede tener consonancia, digamos, terrenal y física, pero más se enfoca en lo espiritual, ¿sí? Entonces, ahí en el capítulo 10 vamos a ver que Daniel está ahí en un lugar, ¿verdad? Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Bien, entonces, ¿qué sucedió? Daniel vino y se afligió su espíritu por 3 semanas. Es decir, él ayunó 3 semanas. Entonces, ¿por qué él ayunó 3 semanas? Él estaba con la necesidad de ayunar. Recordemos que él era un profeta y él normalmente se mantenía en ese tipo de ejercicio, de disciplinas espirituales, y él decidió ayunar 3 semanas, ¿sí? Y después de las 3 semanas, él tiene esta visión, ¿sí? Él tiene esta visión. Entonces, ahí en el 10, como vemos, es una visión, ¿verdad? Que él tiene cerca del río, ¿verdad? Y entonces, él empieza a relatar, ya en el 11, empieza a relatar lo que vio y lo que escuchó, ¿sí? Entonces, en el 11 vemos que él empieza a, a escuchar del mensajero la referencia a lo que va a acontecer, ¿verdad? Y dice, y ahora yo te mostraré, ahí en el capítulo 11, versículo 2, dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí, aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará grande, quizás más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Muy bien. Entonces, ¿por qué dejo la lectura y porque vamos a ir leyendo por pocos? Aunque no me voy a meter, digamos, directamente a la profecía para poder decir, bueno, el rey del norte es fulano, el rey del sur es mengano. Eso, digamos, no me voy a meter porque, digamos, a nivel espiritual no está, digamos, bien marcado ahorita como para decir si es el rey del norte, fulano, o el rey del sur, sutano. Sí, pero vamos a ir viendo el desarrollo para poder tener la idea de qué es lo que pueda suceder. Entonces, va a haber una guerra, ¿sí? Entre el rey del norte y el rey del sur. ¿Cómo se da esa guerra? Bueno, recordemos que cuando hace 2 miércoles yo expliqué que Daniel en el capítulo 8 explica que tiene una visión donde ve a un macho cabrío, ¿verdad? A un carnero, perdón, a un carnero, ¿verdad? Que tenía 2 cuernos, uno más alto que el otro, pero los 2 eran altos. Y entonces después ve que viene un macho cabrío, ¿verdad? Con un solo cuerno y le da con todo al carnero. Entonces, ahí mismo en la visión o ahí mismo capítulo, Daniel le explica o a Daniel le explica el ángel que que Persia es el carnero y que Grecia es el otro, ¿sí? Es el macho cabrío. Entonces yo expliqué en su momento que esas, digamos, son influencias espirituales las que van a estar batallando ahí. Ya vamos a ver por qué. Están batallando y entonces empieza Persia a ganar espacio con su religión, pero luego entonces Grecia le responde, ¿sí? Grecia le responde. Entonces, el imperio de Persia se hace fuerte, se va a hacer fuerte en influencia, pero
pero el imperio de Grecia se levantará, del imperio de Grecia se levantará un rey valiente, ¿sí? Digamos, en la historia paralela, este señor fue Alejandro el Grande, ¿verdad? Porque pinta para que sea él, pero aquí en este caso a nivel espiritual se va a dar el hecho de que se va a levantar un ser poderoso desde Grecia. Cuando hablamos de Grecia, recordemos que es Europa, Europa, ¿verdad? Vemos que Persia es Oriente, Grecia es Europa. Entonces se va a levantar de Europa un rey valiente. El reino del rey valiente se va a dividir en 4 reinos menores que se extenderán a los 4 puntos cardinales. ¿Sí? Eso lo vimos allá en el capítulo 8, ¿verdad? En el capítulo 8 de Daniel. Pero aquí también se vuelve a repetir la historia. Y dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Entonces, esto lo que se va a dar es que Grecia como tal se divide, ¿verdad? Se divide el reino a nivel espiritual, norte, sur, este, oeste, ¿verdad? Y entonces ahí se sigue la batalla, ¿no? Se sigue la batalla a nivel espiritual. Pero de Grecia, de los reinos menores, o sea, de esos 4 reinos menores que se van a dividir, hay 2 que prevalecen, que son el del norte y el del sur, ¿sí? Cuando vemos la historia secular, en el del norte es, digamos, Siria, toda la parte de ahí arriba. De hecho, ahí se desarrolló mucho evento que encaja perfectamente con esta historia de Daniel. Y el sur sería Egipto, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista territorial. Sin embargo, a nivel espiritual, puede ser que se maneje de otra manera. ¿Por qué? Porque puede ser el norte, y sabemos, yo expliqué que el norte es al norte de Israel, porque Israel es el centro de la tierra, es el ombligo de la tierra. Al norte, ¿verdad? Está digamos, Siria, y al sur está Egipto, y están otros países de África. Pero recordemos que al norte de Israel también está Rusia. También está Rusia. ¿Sí? Y por eso le puse eventos geopolíticos espirituales. ¿Por qué? Porque a nivel espiritual se van a estar dando esa guerra, de hecho ya se está dando, ¿verdad? Pero también se va a dar a nivel territorial. Entonces, no es casualidad que en este momento, por ejemplo, Rusia esté en guerra contra Ucrania, ¿sí? Porque entonces, ahí se están empezando a tejer, digamos, todos esos eventos, porque Rusia es del norte, Ucrania es del sur. Y recordemos que yo expliqué la semana pasada que esta guerra de Rusia, Ucrania, lo más probable, no estoy diciendo que eso así será, pero en mi opinión, por lo que yo estoy viendo, lo más probable es que terminen involucrando a Israel. ¿Sí? Que terminen involucrando a Israel. La semana pasada yo les explicaba que cuando empezó la guerra, Israel se ofreció a mediar, ¿verdad? Y Rusia le dijo, vos sos el menos indicado para venir a mediar porque estás matando a los pobres palestinos. Pero sucede que meses atrás ya Rusia aceptó a Israel para que esté mediando. ¿Por qué? Porque ahí en Rusia hay mucho judío, ¿sí? Ucrania también, también tiene muchos judíos. De hecho, el presidente de Ucrania es de ascendencia judía, ¿sí? Ese señor tiene ascendencia judía, él es de sangre judía. Entonces, por eso decía que no sería raro que esa guerra se extienda hasta Israel, porque ¿qué es lo que ahorita vamos a ver? Que en esta guerra, que eh, el pretexto es llegar a Israel. Es decir, estos 2 reinos se van a enfrascar en guerras entre sí, prevaleciendo uno sobre otro y viceversa. Es decir, a ratos gana el del norte, a rato gana el del sur.
¿sí? Y así están, una batalla aquí, una batalla allá, y ahí se mantienen, ¿sí? Pero se mantienen entre guerras. Es decir, se está librando la guerra a nivel espiritual, pero también se está librando una guerra, o se va a librar una guerra a nivel físico, ¿sí? Por eso, lo único que digo es, hay que poner atención en la guerra de Rusia con Ucrania, ¿sí? Entonces, algunos del pueblo de Israel se van a levantar contra el rey del sur para establecer a Israel como el reino. Es decir, ahí en Daniel 11 dice, aprovechando esa coyuntura, va a haber muchos rebeldes, ¿sí? Porque ahí lo dice, hay muchos rebeldes del pueblo de Israel que se van a levantar en contra del rey del sur, es decir, uniéndose al rey del norte para poder atacar al rey del sur, ¿sí? Entonces, todo eso se tiene que dar. Ese evento se debe de dar. Se debe dar en el hecho de que van a ver los israelitas y van a ver la esperanza de aliarse al rey del norte para qué? Para establecer el reino. Vea cómo dice aquí. Dice así, Daniel 11:14, dice, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de tu pueblo, le están hablando a Daniel, se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. ¿Cuál es la visión? La visión es que se establezca a Israel como el reino, ¿sí? Entonces, como el reino principal. Es decir, recuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo, poco antes de partir, recibió una pregunta de los discípulos. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Restablecerás el reino en este tiempo? ¿Sí? Entonces, de eso estamos hablando, de que los israelitas ahorita, los judíos o los que vivan ahí, los que viven ahí ahorita, están con la esperanza de restablecer el reino, ¿sí? Entonces, en Hechos, ¿sí? Dice, en Hechos 1, capítulo 1, versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, y ahí sigue hablando, ¿sí? Entonces, cuando está hablando de la visión, está hablando de la visión de establecer el reino de Israel. Por eso es que ellos ven en el rey del norte la oportunidad de establecer ese reino, porque dicen, bueno, el más fuerte es el del norte, nos unimos a él, y si nos unimos, entonces vamos a poder establecer el reino. Entonces, al final, el Señor viene y dice, pero no van a prosperar, ¿sí? Al contrario, van a ser derrotados. Entonces, todo esto, este problema que se está dando, ¿verdad? Entre el rey del norte y el rey del sur, es espiritual y política. Por eso dije, ¿verdad? A nivel espiritual se están confabulando las fuerzas espirituales, ¿verdad? Para tomar control de Israel, ¿sí? Todo ese pleito es para tomar control de Israel. Es decir, usted me dice, no, hermano, mire, es que entre ellos mismos se están peleando. Sí, pero esa es la excusa, ¿sí? Por eso, de hecho, si ustedes leen todo el capítulo, se van a dar cuenta de que a veces gana el rey del norte, a veces gana el rey del sur, hacen alianzas, terminan peleándose, pero siempre el foco está en la tierra santa, ¿sí? Entonces, sobre texto para poder llegar a la tierra santa, entonces estas dos fuerzas espirituales se están peleando, y a nivel físico, político, también se puede estar dando. Por eso es que digo, hay que poner atención en esta guerra que se está dando. No estoy diciendo que esa sea la guerra, solo estoy diciendo que hay que poner atención. Porque tal como les dije, ¿verdad? La escatología no está escrita en piedra, y cuando ya pasaron los eventos es cuando nosotros venimos y decimos, ah, bueno, sí, sí, así era, ¿no? Pero podemos advertir lo que pueda suceder. Entonces, ahorita por este tiempo, que ya estamos en los tiempos finales, se da esta guerra entre Rusia y Ucrania, y de seguro a Israel lo van a terminar metiendo al baile, ¿verdad? Así es que estemos solamente observando, ¿verdad? Y observando no porque podamos hacer nada, simplemente para saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, la idea es tomar control de Israel. Tomar control de Israel. Ahora, ¿y por qué lo menciono? Vamos a ir al 10. Fíjese pues.
y por qué son fuerzas espirituales? Yo les decía al principio que yo les iba a explicar por qué son fuerzas espirituales. Porque vean ahí en el 10, versículo 20, dice así. Volviendo, perdón, estamos en Daniel 10. Estamos. Daniel 10. Dice así, en el 20. Dice, él me dijo, o sea, después de que se le presenta Gabriel a Daniel, le dice, mira Daniel, desde que te hincaste a orar y desde que te hincaste a ayunar, yo salí del cielo para venir a darte el mensaje. Pero sucede que me encontré con fuerzas opositoras. ¿Cuál es esa fuerza opositora? Leámoslo. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. ¿Sí? Contra el príncipe de Persia. Y oiga cómo dice, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Sí? Entonces, cuando yo expliqué el capítulo 8 de Daniel, expliqué que viene el carnero que es Persia, ¿verdad? El reino de Persia, y después viene el macho cabrío que es Grecia. Entonces, ¿qué está diciendo Gabriel aquí? Hey, esto es espiritual, porque yo ahorita venía a dejarte el mensaje y el que se me puso en el camino fue la potestad del, del, del príncipe de Persia. O sea, es decir, ese macho, el demonio que controla a ese imperio que se llama el carnero, él fue el que me atacó, él fue el que me retuvo. ¿Sí? Entonces tuvo que venir Miguel conmigo. ¿Sí? Tuvo que venir Miguel a rescatarme. Entonces ya Miguel, que es, digamos, el general de guerra del Señor, que es el arcángel Miguel, él entonces ya libró a Gabriel. Entonces le dice, mira, pues, ahorita yo te vine a dejar este mensaje, me retuvieron ahí 21 días y el primero que me retuvo fue el príncipe de Persia. Y ahorita que regrese voy a seguir peleando con él, pero después va a venir el príncipe de ¿qué? De Grecia. Entonces, es un tema espiritual. Es un tema espiritual. No es, digamos, es un tema espiritual, pero también tiene que ver política. ¿Por qué? Porque la guerra también se va a dar una guerra entre esos reyes. Entonces, pero todo esto ¿para qué es? Por eso, no, digamos, a la guerra entre el rey del norte y el rey del sur, digamos, no quise profundizar porque aquí todo esto, todo ese, digamos, ese show que se va a dar a nivel espiritual y a nivel geopolítico de esa guerra entre el rey del norte y el rey del sur es para controlar Israel y que el anticristo se levante. Para eso es. Es decir, el diablo está moviendo a sus demonios, ¿verdad? De Persia con el de Grecia, se están agarrando, se divide entre, Grecia gana, se divide entre 4 principados, y entonces se da todo digamos, toda esa guerra que se está dando. ¿Para qué? Para llegar a Israel y que se levante el anticristo, tal como sucedió con Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes, o sea, es Antíoco IV, él llegó, se levantó y entonces llegó a controlar Israel, llegó a controlar la ciudad santa. Entonces, todo eso que se va a dar ahí de la guerra es para que se levante el anticristo. ¿Sí? Por eso decía, hay que estar pendiente. ¿Por qué? Porque se va a dar guerra por aquí, guerra por allá. A nivel espiritual también se están dando, pero la idea es llegar a Israel para tomar control de la ciudad santa y que se levante el anticristo. Ahora, ¿en qué tiempo va a ser esto? No sé, la semana pasada vimos la guerra de Gog, ¿verdad? No sé si son una detrás de la otra, son simultáneas. Lo cierto es que esto que estamos viendo, ya estamos viendo cómo se está manejando, ¿verdad? Las fuerzas espirituales. Entonces, el anticristo se levantará sin previo aviso. Es decir, hay una secuencia de reyes, ¿verdad? Empieza rey del norte, rey del sur, gana, va quedando uno, va quedando el otro, se muere uno, matan al otro y así sucesivamente, y hasta que llega un rey perverso. ¿Sí? Ahí en el 11:21 de Daniel podemos verlo. Dice así.
Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Entonces llega, ¿verdad? A la palestra un hombre despreciable. Sí, ahí en el 21. Un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. ¿Sí? Es decir, está una sucesión de reyes, ¿verdad? Una sucesión de reyes en el norte y en el sur, pero más que todo en el norte. Entonces llega un momento donde a, a partir de la dinastía ya no le correspondía a esta persona, pero él viene y toma el reino. ¿Sí? Entonces él va a tomar el reino y se va a levantar del reino del norte y va a tomar control de la ciudad santa. Esto, digamos, ya es cuando se va a dar cuando ya esté en la tribulación. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque ya al final de este capítulo, eh, el Señor, eh, en el capítulo, perdón, del 12, ya da los tiempos que va a durar todo esto que está pasando en esa guerra. Entonces, este será un hombre despreciable que llegará a ser rey con engaños y sin que nadie se dé cuenta de sus intenciones perversas. Es decir, él va a venir y va a empezar a engañar a la gente, va a empezar a halagar a la gente, va a empezar a halagar a los generales de los ejércitos. ¿Para qué? Para que vean y para que los convenza de que él es el que debe de ser el rey, ¿verdad? Y al final toma el reinado, ¿sí? Este señor entonces es un ser despreciable, sobremanera, eh, y va a tomar control a nivel espiritual y a nivel geopolítico. ¿Sí? Por eso cuando hablé acerca del tema de las dos potencias estas, de Persia y Grecia, yo les decía que es un tema espiritual, ¿verdad? Donde tiene que haber mucho el romanismo y tiene que haber mucho también los musulmanes, ¿sí? Al final se van a unir. De hecho, si ustedes se dan cuenta, ya hay muchas reuniones donde el imán de musulmán siempre se reúne con el líder católico, ¿verdad? Con el líder del romanismo, que ya están ahí en negociaciones. De hecho, el, digamos, la religión islámica nació en el año 600 después de Cristo, ¿sí? Y de acuerdo al doctor Rivera, que él fue un ex sacerdote jesuita, fue un gran líder. Él narraba que como él tenía acceso a los documentos de la Biblioteca del Vaticano, que es enorme, entonces él leyó ahí que quienes idearon la idea de levantar el Islam fue el catolicismo. ¿Sí? O sea, de hecho, el catolicismo es padre del Islam, de acuerdo a las referencias que dio este sacerdote, ¿verdad? Este ex sacerdote jesuita. Entonces, ahí de todos modos se van a unir, ¿verdad? Esas fuerzas, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Pero lo que dice ahí en el pasaje es que estos reyes se van a sentar a comer, ¿sí? Así dice, estos reyes se van a sentar a comer, pero nunca van a estar en paz. ¿Sí? Eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque, porque no, el corazón de ellos está para hacer el mal. Así dice el 11:27, dice, el corazón, dice, vea, oiga bien, vamos a leer desde el 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra él, el rey del sur, con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos más. El corazón de estos dos reyes será para hacer el mal, ¿sí? Y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que digamos, estas dos fuerzas religiosas en algún momento determinado van a entrar a negociación, ¿verdad? Sentémonos, hagamos la paz, pero no se van a llevar, ¿sí? Esa es la idea. Por eso son fuerzas políticas, pero también resultan en fuerzas espirituales, pero también resultan en fuerzas políticas, ¿sí? Entonces, estos reyes son
así, perversos, pero llega el momento en que se levanta el anticristo y él sí sorprende a todo el mundo, ¿verdad? Porque nadie va a esperar que él tome el control y él toma control, ¿verdad? Con lisonjas, con engaños y entonces ya se posiciona, ¿sí? Entonces, él va a derrotar por completo a los ejércitos enemigos, al menos en ese espacio de tiempo. Va a derrotar por completo a los ejércitos enemigos y también al príncipe del pacto, ¿sí? Como dice Daniel 11:22. Dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Muy bien, ¿quién es ese príncipe del pacto? Ese príncipe del pacto es el arcángel Miguel. ¿Sí? Él es el arcángel Miguel. O sea, por eso les digo que esto es espiritual y es geopolítico. ¿Por qué? Porque viendo la historia, cómo viene el arcángel Gabriel, viene el de Persia, el príncipe de Persia lo retiene, él tiene que esperar a que venga Miguel, Miguel lo libera, después entonces, después de que lo libera, le da el mensaje a Daniel y después entonces regresa a terminar de pelear con el príncipe de Grecia, de Persia, perdón, y después viene el de Grecia. Sí, entonces, en ese espacio hay un momento en el que las fuerzas del anticristo van a lastimar incluso al príncipe del pacto, que es Miguel. ¿Por qué Miguel? Porque Miguel es el que está sobre el pueblo de Israel. Digamos, es la entidad celestial que está sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Él y Gabriel. Gabriel también es un coadministrador espiritual de lo que es Israel. Recuérdense que cuando nosotros vimos el tema de la guerra espiritual, yo explicaba que el, el enemigo tiene su estructura, ¿sí? Jerárquica, ¿sí? Está él está hasta arriba, pero él tiene sus mandos menores e inmediatos y después, y así sucesivamente va teniendo hacia abajo una jerarquía, ¿sí? Por eso es que el apóstol Pablo dice lo siguiente. Vamos a ver. Porque no tenemos lucha contra carnes y sangre, sino contra principados, ¿sí? Está Satanás y está el principado, ¿verdad? Es decir, cada país tiene su príncipe a nivel de demonios, ¿sí? Yo lo explicaba en su momento. Potestades ya, digamos, ya son a nivel de provincias, ¿sí? Después los gobernadores, que ya, digamos, son a nivel de ciudad. O sea, tienen una estructura jerárquica. Pues de la misma manera, el Señor tiene su estructura jerárquica. Más bien, el enemigo le ha copiado a Dios, porque él siempre le copia a Dios. Entonces, el, el que está a cargo de Israel, ¿verdad? Es Miguel. Miguel es el arcángel que está ahí, ¿verdad? A cargo. Entonces, cuando dice el príncipe del pacto, está hablando de Miguel entonces. Pero igual, Miguel no pierde, ¿verdad? Si es derrotado temporalmente mientras el anticristo está aquí en la tierra haciendo averías, ¿verdad? Pero después ya el enemigo es vencido, ¿sí? Así es de que no hay de qué preocuparse, solo es un episodio por ahí, ¿verdad? Que al final el Señor ya ganó la batalla. Entonces, él va a engañar también a sus enemigos y a pesar de no tener un gran ejército, logrará sus propósitos. Es decir, va a engañar a sus amigos. Es decir, él se va a levantar y como dije, ¿verdad? Él va a tener una dulzura para engañar a la gente. ¿Sí? Recordemos que el apóstol Pablo describe al anticristo como aquel que hace milagros engañosos. ¿Sí? Siempre lo he explicado, ¿verdad? La gente dice, sí, el anticristo va a hacer grandes milagros y todo. Sí, es cierto. Él va a hacer grandes milagros, pero son milagros engañosos. ¿Qué es eso de milagros engañosos? Es como el ilusionismo, ¿sí? Es como el ilusionismo, ¿no? Por ejemplo, yo explicaba, ¿no? Ahorita, si ustedes se dan cuenta, el combustible está carísimo, ¿no? Pero ¿quiénes decidieron subir el precio del combustible? Los servidores del enemigo. ¿Para qué? Para que sintamos que estamos ahogados y de pronto después él va a venir y va a ser, cuando aparezca, va a ser una maniobra financiera y económica y ¡pum! Van a caer los precios. Y todo el mundo bravo, es que hombre, ¿no?
wow, y todo el mundo lo va a seguir, ¿sí? Pero ¿por qué es engañoso? Porque su misma gente le subió el precio y después, después lo baja, ¿sí? Entonces eso va a captar la atención de la gente y la gente se va a dejar llevar por todo ese ilusionismo que va a haber, porque sí va a ser milagros, pero milagros falsos, ¿sí? Dice el apóstol Pablo ahí en segunda de Tesalonicenses 2:9, dice de la siguiente manera: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, ¿sí? Entonces, él va a engañar a todo mundo, o sea, al final se va a echar un gran show ahí, tanto así que aún sus amigos, ¿verdad? Toda su gente cercana le va a doblar rodillas y le va a rendir pleitesía porque, wow, como este hombre no hay, ¿sí? Y por eso es que no va a tener un gran ejército, pero va a lograr sus propósitos perversos, ¿sí? Ahí en Daniel 11:23 lo dice de la siguiente manera: y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Entonces, ¿el qué hace él? Él engaña a la gente, ¿verdad? En la versión que es la traducción actual, el 23, dice así: y engañará también a sus amigos y a pesar de no tener un gran ejército, logrará sus propósitos. Y después dice, sus propósitos perversos, ¿sí? En la versión, otra versión. Entonces, él va a alcanzar su propósito. ¿Cuál va a ser su primer propósito? Resurgir, llegar y tomar control, ¿sí? Ya estando ahí, obviamente, ¿cómo va a llegar ahí? A través de engaños, a través de ilusionismo, a través de milagros engañosos, a través de todo ese espectáculo falso, ¿sí? A ese va a ser como él va a ser levantado y va a ser posicionado ahí, ¿sí? Entonces va a engañar incluso a sus amigos. Entonces, él va a hablar perversidades en contra del Dios Altísimo y a los santos va a quebrantar. Ya nos devolvemos entonces al capítulo 7, 24 y 25 de Daniel, donde el Señor entonces a través de Daniel dice que va a salir un cuerno, ¿verdad? De los 10 cuernos que tiene la última bestia, que es horrorosa, sale un onceavo que tumba a 3. Ese onceavo que tumba a 3 es el anticristo. Entonces dice que ese cuerno, que es un reinado, va a, va a hablar blasfemias en contra del Señor, ¿sí? Va a hablar blasfemias en contra del Señor. Entonces, hermanos, eh, aquí tenemos que poner mucha atención, ¿sí? Porque si esta persona va a hablar blasfemias en contra del Señor, entonces tiene que estar bien capacitado religiosamente, ¿sí? Aunque él no va a ser un líder, es probable que él no sea un líder religioso, sí va a estar bien capacitado. ¿Por qué? Porque su misión es venir y atacar a los de la fe, atacar y desbaratar todo lo que Dios hace, ¿sí? Entonces, él tiene que estar muy capacitado a nivel de religión, ¿sí? Entonces, por esa razón es que cuando él habla perversidades, es porque él está preparado para poder atacar al Señor, para perseguir a los santos, para hacer averías, ¿no? Ahí en el 24 dice, desde el 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 derribará, ¿sí? Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Entonces, ese es este perverso, ¿verdad? Que habla blasfemias contra el Señor, ¿sí? Ahora, hay algo bien interesante, ¿sí? Que también tenemos que ponerle atención, ¿sí? Que el imperio al que pertenece, o sea, de donde se va a levantar el anticristo, por eso es que es que es un asunto espiritual y un asunto político,
el imperio espiritual al que pertenece, o sea, de donde se va a levantar, va a pensar en cambiar los tiempos y la ley. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir eso? Que es una entidad que va a cambiar el tiempo. Y si se dan cuenta, ya hubo una entidad que cambió el calendario. ¿Sí? De eso está hablando, de cambiar el calendario. Por ejemplo, el famoso calendario gregoriano, ¿verdad? Ahorita ese calendario se universalizó. ¿Sí? De hecho, poco a poco fue llegando hacia los confines de la Tierra y hoy ese es el calendario que rige a nivel mundial. ¿Por qué? ¿Por qué rige? Bueno, porque así lo instituyeron, pero si se dan cuenta, el calendario de Dios mide el día de las 6 de la tarde de un día a las 6 de la tarde del otro. ¿Sí? Pero el calendario gregoriano, ¿qué hace? Lo cambió. ¿Sí? A partir del mediodía, perdón, de la medianoche, ahí es donde ya supuestamente corre el día, ¿sí? Pero Dios se maneja su calendario. Lo único que estoy diciendo es que confirmando que son fuerzas religiosas, espirituales y políticas las que se van a estar dando. ¿Por qué? Porque esa entidad, ese imperio espiritual al que pertenece, de donde va a venir el anticristo, ha intentado cambiar la ley, ¿sí? Los tiempos, ¿sí? Sí, yo lo he explicado, ¿verdad? El imperio romano sobrevive a través del catolicismo y a través del derecho romano, que es la plataforma legal de todo del ordenamiento jurídico de la mayor parte de los países del mundo. ¿Sí? Entonces, no es casualidad, no es casualidad. ¿Sí? Entonces, por eso es que estoy confirmando, ¿verdad? Esto es un tema espiritual, es político y es geopolítico también, ¿ok? Entonces, listo, así se va a levantar el anticristo, ¿sí? Ese es el señor este que se va a levantar y va a tomar control. Ahora bien, él va a ser derrotado, obviamente, ahí mismo, si ustedes siguen leyendo en el capítulo 11 de Daniel, él va a ser derrotado, ¿sí? Porque obviamente va a ser aplastado, ¿no? Y en Apocalipsis vemos que él es lanzado al lago de fuego. Bendito sea el Señor, va a ser lanzado él, digamos, su promotor, que es el diablo, el falso profeta, todos ellos van a ir al lago de fuego, ¿sí? Van a ser vencidos. Entonces, aunque se levante con fuerza, de todos modos va a ser derrotado. Ahora, algo que es bien interesante es que después del levantamiento del anticristo se va a dar la abominación desoladora. ¿Sí? Que paralelamente es lo que hizo Antíoco Epifanes, ¿verdad? Eso ustedes lo pueden leer en el libro de Macabeos. Por eso es que yo siempre cuando hablamos acerca de esos libros, yo explico que lamentablemente en el protestantismo se ha transmitido la idea de que esos libros son del diablo, ¿no? Y esos libros no son del diablo, ¿sí? Yo he explicado que el problema fue que los judíos de Jerusalén no se pusieron de acuerdo con los de Alejandría. Los de Alejandría incluyen todos los libros que para nosotros los protestantes son deuterocanónicos, ¿verdad? Pero los de Jerusalén usan el canon esdrino, ¿verdad? Que son los 66 libros que nosotros usamos. Pero esos libros que los judíos de Alejandría pelearon porque quedaran en el canon bíblico, tienen muy buena información. Y entonces el libro de los libros de Macabeos, ahí narra todo el levantamiento de los macabeos, de Judas Macabeo, dirigiendo las tropas para poder sacar a Antíoco Epifanes de Israel, porque él había cometido abominación, ¿sí? Entonces, esa abominación que cometió Antíoco Epifanes era el tipo, ¿verdad? De lo que va a acontecer con el anticristo. Entonces, la abominación desoladora. Al levantarse el anticristo se va a dar la abominación desoladora. Y yo cuando hablamos acerca de la historia, ahora de esos puntos que son paralelos, explicaba que Antíoco Epifanes, digamos, abominó en contra del templo,
Pero nuestro Señor Jesucristo vino después de Antíoco Epifanes y dice, ¿verdad? Cuando ustedes vean la abominación desoladora de que habló Daniel, entonces huyan, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que aquello era un tipo. Entonces, la abominación desoladora, ahí en el capítulo 11, versículo 31 al 35, es lo que le habla el arcángel Gabriel a Daniel, ¿sí? Y dice de la siguiente manera, dice así, y se levantarán de sus tropas, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora, ¿sí? Eso se va a dar, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, es el anticristo, primero va a hacer alianza con los judíos que han negado el pacto santo, ¿sí? ¿Cuál es el pacto santo? La ley. La ley. El Señor dio la ley, ¿verdad? A los judíos, y recordemos que ellos no creen en el Brit Hadashah, le llaman ellos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces ellos van a violentar el pacto santo, es decir, el primer pacto, y aunque ya está el pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo, ellos al no creer en ese pacto, obviamente se van a referir al pacto de Moisés, y entonces ellos van a negar, van a ver quiénes van a negar ese pacto, entonces ellos van a venir y se van a unir al anticristo, ¿sí? Se van a unir al anticristo. Luego, entonces, sus soldados no van a respetar el templo ni la ciudad amurallada. Es decir, no van a respetar nada del templo, ¿sí? No van a respetar nada del templo y lo van a profanar, ¿sí? Lo van a profanar. Ahí en el 31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces, se va a dar esa abominación. ¿Cómo inicia? Negociando, ¿verdad? Recuerden que él es el engañador, va a negociar, van a ver quiénes, algunos judíos que van a negar el pacto santo. Y digo judíos, aunque ahí en esa zona ya hay mucha gente de las otras tribus, ¿verdad? Eh, pero así se va a dar, van a negar el pacto santo, luego entonces los soldados no van a respetar el templo y entonces va a quitar el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. ¿Qué es eso de que va a quitar el continuo sacrificio? Recordemos que en el libro de Deuteronomio, de Levítico, perdón, el Señor le explicó a Moisés que todos los días tenía que sacrificar 2 corderos, ¿sí? Todos los días. Ese es el sacrificio continuo. Uno en la mañana, a las 9 de la mañana, y otro a las 3 de la tarde. ¿Sí? Ese todos los días, ¿sí? Ok. Ahorita no se está sacrificando porque obviamente no hay templo. Y por eso es de que cuando yo hablé acerca de los motivos por los cuales el templo de Jerusalén se tiene que levantar, es porque el sacrificio continuo se tiene que cesar. El anticristo va a ordenar cesar el continuo sacrificio. Si hay sacrificio, es porque hay templo. Entonces, esto quiere decir que el templo tiene que levantarse, ¿sí? Y otra vez digo, ¿verdad? Para aquellos que todavía creen que Jesucristo pudo haber regresado de su segunda venida cualquier tiempo de la historia, eso es mentira. ¿Sí? Todo esto tiene que darse, el templo tiene que levantarse para que se dé la abominación desoladora, porque si no, no se va a dar la abominación desoladora, ¿sí? Muy bien, entonces el Señor viene y a través del profeta Daniel, ¿verdad? O a través del arcángel Miguel que le habla a Daniel, le dice que este Señor va a quitar el, el continuo sacrificio y va a poner la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Lo he explicado varias veces, es el anticristo sentado en el templo de Dios como si fuese Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses 2:4. Vamos a leerlo.
Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. 2:4 dice, el cual, bueno, nadie, desde el 3, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación desolada. El anticristo, ¿sí? El apoderado de Satanás, sentado en el lugar santo del templo. Algunos dicen el templo del anticristo. No, ese no es templo del anticristo, ese va a ser templo de Dios, ¿sí? Pero el anticristo lo va a profanar. Por eso es de que se llama profanación, porque va a ser algo santo que él va a llegar ahí con su perversidad y se va a llegar a sentar ahí, ¿sí? Entonces, él se va a sentar en el templo de Dios como si fuese Dios. Esa es la abominación desolada. Ahora, lo vamos a ver nosotros, tal como lo expliqué la otra vez en la prédica del domingo, ¿verdad? Antepasado. Nosotros, digamos, en nuestra teología y nuestra escatología, asumimos que no lo vamos a ver, ¿sí? Y esperemos que así sea, ¿no? Pero como les digo, la escatología no está escrita en piedra, no es que yo esté echándome para atrás en mis principios y en mis creencias, solo lo que estoy diciendo es que, que la escatología no está escrita en piedra y pudiera ser que en algún momento determinado, quizá le veamos la colita, porque no lo vamos a ver completo, ¿no? Porque nosotros vamos para arriba eh, en el arrebatamiento, ¿verdad? Para estar delante del Señor, porque el Señor nos va a esconder de su ira, ¿sí? El Señor nos va a esconder de su ira. La otra vez que yo expliqué esto con el Salmo, expliqué perfectamente que el Señor dice, te voy a esconder por un momento mientras pasa mi ira. ¿Dónde nos va a esconder el Señor? Nos va a esconder en el cielo. Entonces, quizá veamos la colita o la construcción del templo, por ahí algo hemos de ver, ¿sí? Pero lo que tenemos que estar seguros es que el Señor va a estar con nosotros en cualquier situación que estemos y Él nos va a fortalecer, ¿sí? Por eso digo, no, yo tengo la firme esperanza de que nosotros vamos a partir de aquí antes de que Él sea manifestado, porque se hace doctrina del versículo 6 de 2 Tesalonicenses, porque dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces se interpreta eso de lo que lo detiene como que es el Espíritu Santo, porque se asume que el Espíritu Santo se va a ir con nosotros de aquí a la hora de que nos arrebate el Señor. Sin embargo, hay otras teorías, ¿verdad? Y por eso les digo, yo mantengo la esperanza de que seamos arrebatados antes, ¿verdad? Y eso, mantengámonos en esa línea. Sin embargo, hay otros criterios, ¿verdad? Que la gente sostiene y que toma, por ejemplo, este versículo que acabo de leer yo, ¿verdad? Que son dos requisitos antes de que se manifieste, nos unamos con el Señor, y uno de ellos es que se manifieste la apostasía y otro que se manifieste el anticristo. Bien. Entonces, él dice que del Dios de sus padres no tendrá temor, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno. ¿Ok? Este señor, como no le va a tener miedo a ningún Dios, ni al Señor Dios Todopoderoso, él va a ir y se va a meter al templo y se va a sentar ahí. ¿Sí? Entonces, del Dios de sus padres, digamos, por este pasaje, se cree que el anticristo va a ser de la descendencia de Israel, ¿sí? Va a ser de la descendencia de Israel. Y ya, digamos, hay fuertes argumentos como para creer que sí viene de Israel, ¿sí? Él va a nacer de Israel, ¿sí? Él tiene ascendencia siria, él también tiene ascendencia de Grecia, de Europa, como lo he explicado,
¿verdad? Él también se cree que es descendiente de la tribu de Dan. Como la tribu de Dan desapareció por su perversidad, entonces se cree que por ahí también puedas, digamos, descender él. Entonces, porque aquí dice del Dios de sus padres no tendrá temor. ¿De quién Dios? Pues del de Adonai, de Jehová, de Yahvé. De él no va a tener temor. ¿Sí? Y ni del amor de las mujeres. Es decir, se cree que el anticristo no va a ser varón, ¿sí? Va a ser varón y no va a tener amor por las mujeres. Por eso es que, digamos, se cree que todo este movimiento de LGBT que se está tomando fuerza el día de hoy es como una plataforma para recibirlo a él. ¿Por qué? Porque él se cree que va a ser afeminado. ¿Por qué? Porque si es hombre y no ama a las mujeres, deban. Entonces, se cree que va a ser afeminado. Y en concordancia con todo lo que estamos viendo de estos movimientos, pues hace sentido el hecho de pensar de que él pueda ser afeminado, ¿verdad? Y no va a respetar a Dios alguno. Lo dice ahí en 11:35. En el 11:35. Muy bien. Entonces, hermanos, esta es la clase de hoy. Vamos a ver las conclusiones, hermanos. En los últimos tiempos se levantará una guerra de influencia espiritual entre Oriente y Occidente. La guerra será dirigida entre príncipes demoníacos de Persia y Grecia. Miguel tendrá que intervenir en la guerra a favor de Israel. Grecia va a predominar, pero al cabo del tiempo ese imperio será dividido en 4 reinos inferiores, pero prevalecerán solo los 2 reinos del norte y el sur, que van a enfrascarse en una guerra para tener como objetivo el control de la ciudad santa. Del reino del norte se va a levantar el anticristo, quien será un hombre perverso, va a hablar blasfemias en contra del Señor, no va a tener temor del Señor, del Dios de sus padres, no va a amar a las mujeres, va a ser milagros engañosos, ¿verdad? Él va a engañar a la gente. Entonces va a perseguir a los santos y hará cesar el sacrificio continuo en el tercer templo, y el anticristo se va a sentar en el lugar santo del templo. Esto es abominación desoladora. Algunos dicen que es en el lugar santísimo, ¿sí? Pero la mayor parte de estudios, digamos, a que se hace referencia por algunos versículos, entonces se puede pensar que es en el lugar santo, pero eh, algunos piensan que puede ser en el lugar santísimo. Entonces, al final es indiferente porque él va a cometer esa abominación perversa y, y al final, pues el Señor lo va a castigar y lo va a mandar al lago de fuego. Muy bien, esta es esta serie, hermanos. Termino diciendo otra vez que nosotros ya estamos presenciando mucho de esto, estamos presenciando cómo se están moviendo las fuerzas para terminar de armar el andamiaje para que el anticristo gobierne. Ya a nivel político, geopolítico, se están dando los conflictos que van a desencadenar en que Israel sea invadido por Gog, ¿verdad? Que también sea invadido por el príncipe o el rey del norte, que es el rey que se va a levantar, que es el anticristo. Y entonces ya vamos a ver todo eso, ¿verdad? Digamos, vamos a ver parte de eso, porque hay asuntos que ya no los vamos a ver, solo los tomé como referencia y los mencioné para que sepamos más o menos por dónde se va a mover la cosa, ¿verdad? Bien, esta es la clase, este es el tema. Yo espero que quede en sus mentes, y la clase va a quedar siempre en Facebook, en YouTube. Les animo a compartir el link de YouTube para que la gente pueda ver esta prédica y conocer, ¿verdad? Qué es lo que viene, más o menos los eventos que ya estamos presenciando y que vamos a presenciar parte de ellos en un futuro, y los otros, pues a menos que el Señor nos ponga una pantalla grande allá arriba para ver lo que está pasando aquí abajo, lo vamos a ver. Si no, pues ya ahí nos contarán allá arriba, ¿verdad? Pero lo que menos queremos es estar aquí para cuando esos eventos se den. Por eso es que debemos de afirmar y reafirmarnos en la fe, ¿verdad? De manera tal que nos aseguremos de que somos del remanente del Señor, como lo vimos en el tema pasado, que somos de aquellos que fuimos tomados para el Señor, que fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable, esperando
que un día nuestro Señor Jesucristo se manifieste para que nosotros también nos manifestemos con Él en gloria. Entonces asegurémonos porque esto sí es cierto. Y otra vez digo, como siempre lo he dicho, si el Señor le dijo a Adán, ciertamente del día que comieres de ese árbol morirás, y hoy morimos, así también lo que está escrito en su profecía se va a cumplir. Lo que hagamos o no, lo creamos o no, se va a cumplir. Así es que nosotros los que pertenecemos al Señor, anclemos cada día más nuestra esperanza de manera tal que nos alegremos cuando veamos que todo esto esté pasando, porque muestra que ya nos vamos. Muy bien, que el Señor me los bendiga. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles.